Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Hola, Estefanía. ¿Qué tal? ¿Se me logra escuchar bien? Nada de robotito. Nada, Teresita. Hace milagros. Perdón, pero siempre amanezco así. ¿Cómo están, chicos? Hola, cielo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día vamos a hacer un tema un tanto largo, ¿ah? Así que lo vamos a hacer. Vamos a tratar de hacerlo de manera, este, desarrollo completo, ¿no? Hola Víctor, hola Betsy, hola Ángel. Hoy día vamos a ver las cruzadas, vamos a ver las monarquías, tres monarquías, la francesa, la inglesa y la germana. Vamos a hablar un poco de sus reyes y vamos a hablar de dos guerras. Imagínense, la famosa guerra de los 100 años y la guerra de las dos rosas. Con eso estaríamos cerrando la Edad Media, estaríamos cerrando este periodo. Así que vamos a comenzar porque es un tantito largo el tema que nos toca hoy día. Vamos a ver cómo es esto. A ver, ¿dónde estás? Ahí estamos. Vamos con las cruzadas. Las cruzadas clásicas son las que se dan entre el siglo XI y el siglo XIII. A ver. Lo primero que es tener claro, pues no sé, qué raro, una línea de más acá. Bueno, lo primero que es tener claro es que las cruzadas, ¿ya? No, y lo voy a ver porque está así esto. Sí, pero espero que sea distorsionado así. Pero bueno, ya fue. Lo primero que hay que tener claro es que las cruzadas son guerras, se le llama, ¿no? Guerras religiosas. Es o fue el enfrentamiento entre los católicos, los cristianos católicos europeos de Occidente contra los musulmanes. A eso se le llama las cruzadas, que va, como ya vimos, del siglo XI al siglo XIII. ¿Por qué se enfrentaron en las cruzadas eh, estos grupos? Bueno, vamos con las causas. La primera causa es la que tienes en verde, que es la búsqueda de tierras en Oriente por parte de los feudales. Algo rápido para que se pueda entender. No es verdad, no es verdad que la causa principal de las cruzadas fuera la necesidad de recuperar Jerusalén. Eso es falso. Eso es falso. La causa principal de las cruzadas tiene que ver con un origen mucho más económico, mucho más mundano, menos religioso, menos espiritual. En realidad, en Europa había un problema.
Y el problema era que la famosa ley de mayordomazgo y ley sálica, pero principalmente la ley de mayordomazgo estaba generando problemas. Me explico. Y acá sale de esta explicación va a salir una comprensión de algo que tenemos hasta el día de hoy en muchas partes de nuestro país. ¿Ya? Eh, la herencia en la época feudal se transmitía por lo general de padre a hijo varón, ¿ya? Por lo general. Eso quiere decir que no siempre. Habían sus excepciones, que veremos hoy día también. Una excepción que tú conoces es Castilla, la reina Isabel, la que autoriza a Colón, y es mujer. Entonces ahí la transmisión del poder no pasa necesaria y exclusivamente a los hombres. Ahí tenemos una mujer siendo reina. Pero no es algo común, no es algo corriente, no es 50-50. Entonces, en primer lugar, la herencia, que en este caso es el título noble, rey, duque, marqués, etcétera, y lo económico, que en el feudalismo es la tierra, pasa de padre a hijo varón. Eso se llama ley sálica. Y la otra ley que dominaba en la Edad Media es la ley de mayordomazgo o ley de primogenitura. Es decir, que el título y la tierra, el feudo, pasa no únicamente al hijo varón, sino al hijo varón mayor. Y por lo tanto, ley sálica y ley de mayordomazgo definía la herencia. Solamente los hijos varones tendrían los títulos y los feudos, por lo general. Y el hijo varón mayor. Por ende, en una monarquía o en un feudo donde el padre tuviera 10 hijos y los primeros 8 hijos fueran mujeres, estoy exagerando, pero porque me entiendas, ¿no? Y el noveno hijo fuera el varón, el título pasaba al noveno hijo, por ser el hijo mayor de los varones, o el único hijo varón. Entonces ahí aplicas, en ese caso donde hay muchas mujeres, como hijas mayores, no aplicas la ley de mayordomazgo, aplicas la ley sálica, primero. Y si hay 10 hijos, las 5 primeras son mujeres y los 5 restantes son varones, ahí aplicas la ley sálica, el hijo varón, y la ley de mayordomazgo, el primero de los 5 varones. Los demás hijos, bueno, en el caso de las mujeres no heredaban nada. En el caso de las mujeres, el hermano mayor, ¿no? Que era el que heredaba todo, asumía también los roles como de padre. Y por lo tanto, ante la muerte de los padres, es más, ante la muerte del padre nada más, ni siquiera de la madre, del padre, el hermano mayor, al tener el, el título y el feudo, él asumía también la responsabilidad de papá. Era una con otra, ¿no? Tienes todo el poder, ya pues no, asume algunas responsabilidades. Entonces, asumía todo el poder y él se encargaba, si es que el padre había muerto en guerra o había muerto muy joven, él se encargaba pues de buscarle esposos a las hermanas. Esposos que eran elegidos obviamente en base a necesidades, ¿no? Tengo que hacer una alianza política con tal señor feudal, caso a mi hermana con este señor, ¿no? Y juntamos las familias. Tengo que hacer una alianza con tal señor, caso a mi otra hermana. Así va la cosa. ¿Ya? Así era la cosa. Entonces, esa idea, que acá tú sabes que si la historia no dice el presente, por las puras es, esa idea de que el hermano mayor tiene mucho peso, parte de esta época, ¿ya? Parte de esta época. No completa, porque te tengo que explicar algo más, pero parte de esta época porque el hermano mayor heredaba todo. Entonces, como heredaba todo, heredaba la responsabilidad de los menores, al menos de las mujeres. ¿Me entiendes? Entonces,
En una época como la actual, donde el hermano mayor no hereda todo, ya, no hereda todo, pero no tiene mucha lógica que algunos padres o algunos abuelos pidan, exijan, reclamen que se le respete al hermano, no por ser persona, no por ser hermano, sino por ser hermano mayor. ¿Entienden? Es que están arrastrando algunas costumbres de hace más de 1000 años. Costumbres que tienen un objetivo y que tienen una característica. Pero 1000 años después, parte de esa característica ya no existe. Quiero que me entiendan. No estoy diciendo que el hermano mayor no se le debe respetar. Sí, se le debe respetar, pero no por ser el mayor, sino por ser un hermano más. ¿Entiendes? Ahora, si tu hermano mayor te lleva una distancia pues, de 10, 8, 20 años, 15 años, obvio que debes escucharlo porque es tu hermano, no quiere tu mal y porque tiene pues tantos años de experiencia, mucho más que tú en la vida. Pero decir, tienes que obedecer a tu hermano, tienes que obedecer a tu hermano porque es tu hermano mayor y te lleva un año, 2 años, no tiene lógica. O sea, obedecerlo solo por nacer primero, no lo encuentro, ¿no? Y hay familias que hacen eso, ¿no? Es más, yo he conocido familias que hacen eso con mellizos. He tenido alumnos que tenían eso, ¿no? Y es un mate de risa porque el mellizo mayor era mucho más centrado hasta cierto punto y responsable entregando sus tareas, y era profesor de ellos dos, que el mellizo menor. El mellizo mayor era más relajado, ¿no? Muy buenos muchachos los dos, ¿ah? Muy buenos, muy inteligentes, pero era más relajado. Y a veces que yo tomaba lista, cosas así, y el menor, que curiosamente era más pequeño que el mayor, eran mellizos, era más pequeño que el menor, el mayor lo llamaba la atención, oye, te están llamando, oye, esto, oye, lo otro. Y estaba muy marcado eso, que el menor debía respetar al mayor siendo mellizos, ¿no? Y la cosa se descuadró peor cuando un día conversando con ellos yo le digo, ¿quién de los dos es el mayor? Y obviamente el más serio, el más centrado, levanta, parado junto a los tres estábamos conversando. Y me dice, yo, profesor, por eso tú eres más serio, le digo, tú eres más responsable. Hasta tu letra es mejor. Y se reía. Y yo le digo, ¿y quién de los dos nació primero? Y los dos me miraron extrañados, me dicen, el mayor me dice, yo, pues, profe. Yo le digo, ¿y usted debe saber esto por biología? Yo le digo, entonces tú no eres el mayor es tu hermano. Y el menor me mira y me dice, ¿cómo? Claro, tú eres el mayor. Porque cuando hay mellizos o gemelos, el que nace primero no es el mayor, el que nace primero es el menor. El que se forma primero dentro de la matriz de la madre es el que está colocado más hacia el fondo, si es que la palabra cabio se me permite. Y el que se forma al último, o sea, el menor, está colocado más hacia la parte, pues, es el que nace primero, porque está el que se formó último. Entonces, el que nace primero es el menor. ¿Por qué? No por nacimiento, sino por formación. Entonces, ¿ustedes cómo determinan quién es el mayor? ¿Con el que se formó primero dentro de la madre o el que nace primero? Obviamente, pues cuando es solamente un hijo, no hay problema, pero cuando son dos, el mayor no es el que nace primero, es el que se forma primero. Y el que se forma primero nace al final. Así que yo le dije, ¿sabes qué? Tú eres el mayor. Eso que es un dato curioso, chicos, la cara de estos dos muchachos se le descuadró por completo. Era como que toda su vida se hubieran vivido engañados. No te miento. Toda la clase, no es mentira, o sea, estaban atentos, pero sus miradas estaban como que carburando. El mayor como diciendo, o sea, asumir responsabilidades sin tenerlas. Y el menor diciendo, pucha, ¿y ahora? Yo debo asumirlas.
Entonces, esa tradición de que hay que respetar al mayor por ser mayor, que el mayor tiene privilegios por ser mayor, eso viene de hace 1000 años, más de 1000 años. Y eso tenía una lógica. La lógica era que el mayor heredaba todo. ¿Y por qué heredaba todo? Para algo que hasta el día de hoy es un problema. Evitar de que los bienes se dividan. ¿Me entiendes? Entonces, el bien, que en este caso es el feudo, se mantiene estable, se mantiene inmutable. El feudo tiene 1000 hectáreas. 1000 hectáreas tendrá así hasta el final de los tiempos, entre comillas. Nada, que tengo 1000 hectáreas, pero tengo 5 hijos, 200 para cada uno. Y cada hijo tiene, no sé, 5 hijos también. Entonces, 40 hectáreas para cada uno. Y cada nieto tiene 4 hijos, 10 hectáreas. Imagínate, el bisabuelo tenía 1000, el bisnieto tiene 40, tiene 10. ¿Por qué? Porque bajo la regla de que todo se le debe dar por igual, va repartiendo, 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 repartiendo. Y eso es lo que ha pasado muchas veces en muchas tierras, en muchas chacras o en el campo peruano. El abuelo tiene tierras en la sierra y los nietos no dicen, oye, vamos a chambear las tierras del abuelo. No, a mí cuánto me corresponde, yo quiero venderla. Y van partiendo, 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 partiendo. Y al final tienes una persona que tiene 1 o 2 hectáreas, micros propietarios. Entonces los feudales, para evitar eso, todos se lo daban a uno solo. ¿Y los demás en qué quedaban? Bueno, o vivían, disculpen la palabra tan tosca, ¿no? Pero es una palabra muy coloquial, sin llegar a lo vulgar. O vivían pues de arrimado porque el hermano mayor, o sea, dejaban de lado su orgullo y se quedaban ahí viviendo pues de las cosas del hermano mayor, y el hermano mayor lo aceptaba, si tenía bien aceptarlo, o buscaba otro señor feudal que no fuera su hermano. O si no le gustaban las guerras, le decía a su hermano, le decía al papá mientras estaba vivo, mira viejo, yo no soy para pelea, yo veo una espada y grito, ¿no? Búscame otra chamba. Y otra chamba en la Edad Media, la iglesia, pues, ¿no? Entonces ya decían, tú no eres presto, ya no te preocupes, te voy a traer a alguien que te enseñe latín, que te enseñe griego, que aprendas a leer y aprendas a escribir, y te mandamos a la iglesia. Yo compro tu cargo y te vuelves sacerdote, ¿no? Entonces, como yo soy tu papá, yo soy un duque, de hecho te voy a comprar un cargo pues, de obispo para arriba. No te voy a comprar cualquier curita de pueblo, no, de obispo para arriba. Por eso es que el alto clero, obispo, arzobispo, cardenales, papas, están muy amarrados a la nobleza, porque son nobles, hermanos menores, que al no heredar el feudo, sus padres lo que le daban era cargos eclesiásticos. Le compraba cargos eclesiásticos porque había algo que se llama la simonía, que la simonía no era nada más ni nada menos que la posibilidad que tenías de comprar cargos eclesiásticos u objetos sagrados de la iglesia. La iglesia te da esa oportunidad. Entonces muchos nobles que tenían varios hijos, a sus hijos menores los ubicaban como sacerdotes en la iglesia católica, en cargos importantes. Por eso volvió a insistir, la alta nobleza estaba muy fuertemente vinculada al alto clero, porque eran familia. ¿Se entiende? Al final terminaba el papa, pues el papa terminaba siendo el nieto de un duque, ¿no? O el hijo de un duque. Algo así era la cosa. Pero ¿qué pasa cuando tienes muchos hermanos menores? Que comúnmente se le llamaban los segundones o los sin tierra, o los sin haber. Les llaman los hermanos menores. Y no quieren ser curas. ¿Ya? Y no pueden servir a otro señor. Muchos de ellos se convertían en mercenarios, formaban ejércitos de los llamados segundos hijos, o de los llamados señores segundones, ¿no? Eh, Estos mercenarios vendían sus espadas, o sea, vendían sus habilidades militares adquiridas en su formación como caballeros, pero que no heredaban nada por ser hermanos menores, a reinos o a feudos. Pero llegó un momento en el cual estos mercenarios comenzaron a atacar a los señores feudales, o sea, a sus hermanos mayores. Y comenzó a haber guerras entre los señores feudales y los hermanos menores. Guerras por feudos. Y esto generaba un problema muy grave dentro de la Edad Media.
muy, muy grave. ¿Mm? Problema que al final también trasciende hacia el pueblo, porque la gente del pueblo no entendía por qué entre los señores feudales, supuestamente los nacidos para mandar, supuestamente los nacidos para proteger, se estaban matando entre ellos. Y tú sabes que existen, pues, una cuestión cíclica en la vida, ¿no? Algo cíclico. O sea, disculpen, ¿dónde está? Uy, no, esto no es. Acá estamos, ¿no? Existe algo cíclico. ¿Qué quiere decir? Tenemos un inicio y tenemos un final y un volver a empezar. ¿Ya? Un volver a empezar. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto en la sociedad actual, a partir de la revolución industrial, nosotros los occidentales ha imperado una visión lineal de la historia y de la vida, donde nosotros creemos que todo es desarrollo y progreso, todo es desarrollo y progreso, lo que estuvo ayer es menos de lo que estuvo hoy y hoy será menos de lo que estuvo mañana, ayer hubo un iPhone 5, hoy hay un iPhone 12, mañana era un iPhone 14, tenemos una visión lineal, aún manejamos estas visiones cíclicas que son propias de las sociedades arcaicas, que son propias de las sociedades antiguas, ¿no? Una visión cíclica de la vida donde hay un inicio y un nuevo empezar. Aún tenemos esto, que como diría un famoso historiador del arte, Mircea Eliade, ¿no? Donde vemos dos tiempos, el tiempo sagrado y el tiempo profano. El tiempo sagrado, ¿no? El tiempo de los rituales, el tiempo de los dioses, y el tiempo natural, el tiempo común y corriente. Ejemplo de ello, hoy, para todos nosotros, es un tiempo profano, tiempo común y corriente. El lunes, inicio de semana, man, que me saco la lagaña, ¿no? Que todo mi cafecito para despertarme, ¿no? Mi mamá hasta que me pone, o mi papá, con quien yo iba, me está poniendo pues un pancito aquí para comer, dirías tú, ¿no? Es un tiempo profano, es un tiempo normal, ¿no? Pero si uno de ustedes hoy cumple años, el tiempo es distinto, es un año más, ¿no? Te dan ganas Happy Verde. Hay familias que te cantan Happy Verde, conocí esto, familias que te cantan Happy Verde justo en la hora en que naciste, como que revives un acontecimiento que sucedió hace 16, 15, 17, 18, 20 años. El tiempo es distinto, el día es distinto para ti. Y si es un día más, aún siendo tu cumpleaños, te sientes mal, te sientes triste, más de lo habitual, porque es tu cumpleaños. Estás iniciando una novedad. Todos lo han vivido. Hasta se sienten tristes porque no celebraste tu cumpleaños, celebrar el cumpleaños, como estás acostumbrado ya que la pandemia, maldita sea, a partir de los que nacieron marzo, abril, los que no pudieron tener quinceañeras, no pudieron tener 18 años, se sienten mal porque no pudieron celebrar ese nuevo inicio. Tiempo distinto. ¿Qué es Año Nuevo? Es un tiempo sagrado. Comer las 12 uvas, que son 12 uvas que representan los 12 meses del año. ¿Mm? Es un inicio con rituales. ¿A qué hora son las 12? Ya pon los relojes, ya, ¿a qué hora es? ¿A qué hora es? El brindar, el hacer una serie de supersticiones o cábalas. ¿Entiendes? Entonces, ahora imagínate lo sagrado, entre comillas, que debió ser el tiempo en el siglo XI. O sea, en el año 1000. Es el cambio del milenio. Si de un año a otro tiene ciertas connotaciones rituales, ciertas connotaciones sagradas, entre comillas, no por Dios, sino por cuestiones metafísicas, ¿ya? Y uno lo ve como algo distinto, como un nuevo inicio. Es más, se siente distinto el 1 de enero, se siente distinto el 2, el 3 de enero, ¿no? A medida que va pasando el tiempo y tú te das cuenta que se sigue gastando el año y no va cambiando la cosa, ¿no? Como que tú, ya quiero que acabe este año, ¿no? Como para julio ya estás ya cansado de 2021, ya quiero que acabe este año. El güey no fue igual, no, fue güey, fue chino de miércoles, ¿no? ¿Me entiendes? Todas esas cosas que tenemos en la cabeza, eso viene de tradiciones muy antiguas que tienen 3000, 4000 años. ¿Ya? Los colores, el color de la suerte, el color del amor, el color del... Todo eso tienen tradiciones.
Si bien es cierto, el color dinero es verde de acuerdo al dólar, la idea de que hay un color que llama al dinero, eso es antiguísimo, antiquísimo es eso. Por eso que cursos y por eso que ciencias o disciplinas como la historia, la arqueología son tan importantes, porque te ayuda a entenderte a ti como humano y como grupo. ¿Ya? Y tú, mira tú. Yo que pensé que no tenía nada que ver con la gente del pasado, mira tú, sigo arrastrando cosas del pasado. ¿Mm? Festividades como ayer, ayer para muchos habrá sido un día muy triste porque no ha podido ver pues a su pandillero, digo, a su enamorado o a su enamorada, porque es una fecha especial, ¿no? Tienes que, no es cualquier domingo, no es cualquier 14, es 14 de febrero. ¿Eh? Esas ideas vienen en muchas cuestiones antiguas. Pero bueno, sigamos este punto. Para la gente el año 1000 era muy importante, era un nuevo milenio, y se están matando. Entonces la gente, ¿qué pensaba? La gente pensaba de que el apocalipsis otra vez venía, ¿no? Y mucha gente al sentir que el apocalipsis viene, ¿qué hace cuando siente que el tiempo es distinto? Bueno, pues se arrepiente de sus pecados. Y muchos campesinos siervos comenzaban a rezar y no trabajaban. Pero no todos los seres humanos son muy religiosos o son muy temerosos de lo que han hecho con su vida. Hay otros que hacen otra cosa totalmente distinta. ¿Y qué hacían otros? Mataban, robaban. ¿Por qué? Porque sentían que el fin del mundo se acaba. ¿Para qué yo seguir cumpliendo reglas si el mundo de todos modos se va a acabar? ¿Para qué yo seguir cumpliendo reglas si de todos modos sé que me voy a ir al infierno? O al menos una temporal purgatorio. ¿Para qué? ¿Entiendes? Entonces, cuando se supone que el fin del mundo o algo excepcional pasa, algunos o se preocupan por limpiar sus pecados u otros rompen las reglas. Miren ustedes nada más en un supermercado. Salgan, es una emergencia, salgan, salgan. De 100 personas que salen, al menos uno manotea algo a ver qué se lleva corriendo en el desorden. Y no es que un choro entró al supermercado y tuvo la suerte de no, es una persona común y corriente que te apuesto que esa persona misma, hombre o mujer, mayor o adolescente o niño, si tú le dices tú eres ladrón, te va a decir no, yo no soy ladrón. Yo soy una persona educada, bien formada. Pero ante un evento, un incendio, un problema, una pelea por ahí, y todos quieren fugar, porque te dicen salgan, escapen, no huyan, al menos uno ante eso chapa, uy, la gaseosa, uy, las papitas, ¿no? Uy, mira esa papita, uy, mira esa papita en el suelo, uy, lo levanto y no lo vuelvo, hablamos. Uy, mira un televisor plasma. Entonces, la gente pasaba, si era un problema en Europa. Señores feudales matándose con sus hermanos menores, campesinos que no querían trabajar porque se pasaban orando para recibir el fin del mundo, porque para ellos la guerra entre los hermanos era noticia, el fin del mundo, o otros que cometían crímenes, todo un problemón. Entonces acá viene otro punto, la iglesia tenía que hacer algo, por ser supuestamente la institución más poderosa, que en realidad sí lo era, y la dadora de orden. Cuando digo orden, no son de órdenes, sino de orden. Aparte que la iglesia debió consolidar su poder, porque también en este siglo había pasado muchas cosas para la iglesia. En primer lugar, en Oriente, clase que hemos tenido antes, el imperio bizantino había roto relaciones con la iglesia católica, no con Dios, sino con la iglesia católica, y había creado su iglesia ortodoxa griega, lo que se conoce como el cisma de Oriente. Pero también en ese año en Occidente hubo un problema, que lo veremos más adelante, que se llama la querella de las investiduras, que lo veremos más adelante, donde es un enfrentamiento entre el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? Y luego el espíritu religioso, esta gente era religiosa totalmente. Pues. Entonces, la solución que da la Iglesia Católica es mandarlos a Oriente. Váyanse, no, váyanse allá. ¿Por qué? Si se van a Oriente, bajo el pretexto de recuperar Jerusalén, los señores segundones les vamos a dar la oportunidad de que tomen tierras. Entonces ya no estarían peleándose en Occidente con sus hermanos mayores, porque en Oriente tomarían las tierras que no tienen en Occidente. Número uno. Y número dos, no deshacemos de toda esa sarta de gente del pueblo que no está trabajando, ¿no? Y toda esa gente que está cometiendo pecados. Entonces, váyanse también a Oriente, ¿no?
que sea el problema de Oriente. Ese fue el pretexto. Siempre el pretexto tiene que ser algo muy, muy loable, ¿no? Algo muy, 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 muy bonito, ¿no? No tan mundano, ¿no? O sea, él no fue a tu casa solamente pegarte el cuaderno y que tú tengas la tarea y estés con el cuaderno al día. No, no. Él fue a tu casa porque quería verte, que quería pasar a ser una persona considerada en tu vida, que tú lo consideres porque él era el amigo que se preocupaba por ti, pero él tiene intenciones más mundanas, ser tu enamorado, darte un beso, ¿no? ¿Me entiendes? Pero su pretexto para poder acercarse a esta chica del ejemplo son pretextos muy, muy, muy elaborados, muy encumbrados. No, no, me preocupo por ti, tú eres mi amiga, yo soy tu mejor amigo, ¿no? Yo te entiendo, él no te merece, etcétera, etcétera, etcétera. El pretexto tiene que ser eso, para eventos como estos, ¿no? Entonces, y el inicio es en el Concilio de Clermont, donde el Papa Urbano II convoca a las cruzadas diciendo que Dios así lo quiere, ¿no? Y así se inicia todo esto. Voy a ver si tienen alguna pregunta o duda. A ver, buenos días chicos. Eileen Hayet dice, yo soy la mayor. Ah, tenemos gemelas en el salón. Ah, no, no sabía. ¿Sí? Ah, entre Hayet y Nayet. Bueno, Hayet escribe un poco más que Nayet. Entonces ya saben, pues, ¿no? Entre las dos, la que nació al final es la mayor. Y eso no lo digo yo, ¿ah? No vengan con que no, que profesor, eso ustedes, si ustedes tienen la oportunidad, pregúntenle a un médico o al profesor de biología. A ver, profesor, disculpe la tardanza. Ah, ya, Juan. Sí, sí. Claro, la ley sálica, como dice Víctor, a ver, la ley sálica es darle el derecho de herencia a el varón, solo al varón, nada más que al varón. ¿Está claro? Mientras que la ley de mayordomazgo es darle la herencia al mayor, al hijo mayor. Entonces, si mezclo ley sálica con ley de mayordomazgo, le doy el derecho, el título, duque, marqués, conde, vizconde, barón, y el feudo al hijo varón mayor. Si mezclamos las dos. Al hijo varón mayor. ¿Ya? Ahora, ya te expliqué un poquito de eso, de dónde viene esa idea del hermano mayor. Ahora, en el mundo, en los mundos agrícolas, en las sociedades agropecuarias, acá tiene otro plus, como el caso peruano, ¿no? ¿Cuál es el otro plus? De que los padres no tenían toda esta cuestión de la crianza moderna, ¿no? Donde ahora tenemos psicólogos, pedagogos, que te dicen que la autoestima del niño, que hacer esto, que hacer lo otro, ¿no? Es más, nos dicen pues que el niño hay que verlo como lo que es, un niño, no como un adulto chiquito. El niño es un niño y su proceso cognitivo y su proceso de comprensión es distinta al de un adulto. ¿Entienden? Es distinta. Pero antes no lo veían así los padres, de cualquier parte del planeta. Antes era, tengo a mi hija, tengo a mi hijo que tiene 5 años y nace su hermano, su segundo o tercer hermano, tú vas a cuidarlo. Automáticamente a un niño que no deja de ser niño le van a dar la responsabilidad de cuidar al hermano menor, porque los padres trabajan en el campo. Entonces llegaba un momento en el cual el hermano o la hermana mayor pasaba a ser y a tener la responsabilidad de los padres, porque los padres salían a trabajar y la hermana mayor, desde pequeña, o al hermano mayor desde pequeño, le decían, él es tu hermano menor, tú tienes que cuidarlo, tú tienes que cuidarlo, tú tienes que cuidarlo.
otro hacía la función de los padres. A usted le habrá pasado eso en el campo, y bastante eso, donde el que crió fue el hermano mayor, ¿no? Mayor, porque los padres salían a trabajar. Entonces, ahí hay otra connotación, ¿no? Del por qué todavía queda esa idea muy fija del respeto hacia el hermano mayor o hacia la hermana mayor. Porque ellos eran los padres en cierto punto, porque estaban todo el día con los hermanos. ¿Entiendes? Es más, hay lugares donde el hermano mayor hereda la chacra, pero el hermano mayor no estudia. Los que estudian son los menores. Y del trabajo del mayor junto con los padres se pagó la educación de los menores. Entonces, ahí también se entiende el por qué. Respeta a tu hermano mayor va a decir, tu hermano mayor va a hablar. Porque son sociedades, pues, que tienen costumbres, ¿no? Sociedades muy pegadas a nosotros, obviamente, porque son nuestros abuelos, bisabuelos o padres, pero que han tenido unas costumbres distintas por el entorno y el momento que les tocó vivir. Entonces, hoy día tú le dices a un joven, ciudad, respeta a tu hermano mayor, o tu hermano mayor, tú tienes que hacer, tu hermano mayor dice, no voy a tener ni toda la herencia completa, ni siquiera toda la chara completa, ni la casa completa, y encima tengo que hacer todo esto, son todo el beneficio. ¿Mm? Las cosas, por eso que chocan bastante. Mucha gente dice, no, no es como antes. No, no es que no sea como antes, es verdad, no es como antes porque las estructuras, o al menos ciertas formas de ellas, están modificándose, pues. A su madre con un apagón. Ah, eso y ya es tu costumbre, Juan, entonces tú tienes que cortar la luz cada vez que haya año nuevo. Ahí está Víctor, dice cumple 18 mañana. Feliz cumpleaños, Víctor, adelantado. Ya, Víctor, no, 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 ya no es delito, Víctor, ya. Ya es legal, Víctor, ya es legal. Ten cuidado, Víctor, que por ahí hay mujeres que te van a querer hacer daño, Víctor. A ver, yo no veo preguntas. Sí, Karen, va después del Tratado de Verdún. El Tratado de Verdún es en el año 843, las cruzadas son del siglo XI. Buena pregunta, Nayet. Lo que pasa es que es bien complicado que un señor tenga puras hijas, ¿ya? Porque recuerda que ellos tienen la obligación de tener hijos. O sea, en el sentido no hijos varones, sino la obligación de tener varios hijos. O sea, estamos hablando de 15, 10 para arriba. 10 para arriba, ¿ya? De 10 para arriba. Entonces, es bien complicado que tengas puras mujeres si es que vas a tener más de 5 u 8 hijos. Porque no es que el hombre, porque el hombre es el que da el sexo a los niños, no es que el hombre no tenga la capacidad de generar varones, es en qué momento de la fecundación o en qué momento del mes en el cual la mujer está en capacidad de procrear, en qué momento de esos días el hombre y la mujer están teniendo relaciones, ¿ya? Porque existen momentos durante el proceso o el tiempo de fecundidad de la mujer donde las probabilidades de un hijo varón es mucho más fuerte. ¿Ya? Y eso no es broma, esto no, no, esto es algo científico. Porque el espermatozoide que lleva el cromosoma del varón vive menos tiempo que el espermatozoide que lleva el cromosoma de la mujer. Por eso es que la naturaleza, como dicen, es sabia. El sexo femenino es indispensable para la sobrevivencia de la especie. Por eso que hasta su cromosoma sobrevive más tiempo. En cambio, el masculino, menos, hasta para eso somos flojos los hombres, para que me entiendas. ¿Ya? Entonces, cuando la mujer está en su momento de mayor fertilidad, es ahí donde las probabilidades, o sea, el doctor te dice, ¿no? Ponte, mañana la señora está en su mayor grado de fertilidad del mes. Ya, es ahí donde las probabilidades de que nazca varón sean muy fuertes. Nada, que no, que luna llena, que mira, que mirando al oeste, no, eso son tonterías. ¿Ya? Eso son tonterías. ¿Mm? Profe, ¿cómo sabe usted eso? Porque hasta cartillas se transmitieron eso durante la Segunda Guerra Mundial en varios países y ciudades después de la Segunda Guerra Mundial ante la pérdida de tantos hombres.
se repartieron cartillas. Y en menos de 20 años el número de hombres y de mujeres volvió a ser estable. Claro, como dice Aileen, buscan siempre un varón. Por ahí el rey debe tener un hijo, así no sea del propio matrimonio, o un hermano, ¿no? Ahí comienzan las guerras, pues, ¿no? Porque a veces el papá no quería desheredar a sus hijos y hacía lo que se llama la pragmática sanción, que es un documento por el cual te brincas la ley sálica y le transmite la herencia a la hija, ¿no? Y nunca falta el tío o sea, el hermano de tu papá que no quiere que tú, mujer, tengas el trono y comienza una guerra civil, pues, ¿no? Ujú. O como el caso de Hyatt, o como el caso de la reina Isabel de Inglaterra, que le entregó un sobrino porque ella no tenía hijos. ¿Qué más acá? Ah, esa es la pernada. Ah, que son pocos los casos de hombres estériles, Jonathan, pero en ese caso, pues lo toma un tío, ¿no? Un tío lo tomaba. ¿Qué pasa si el hombre no quería tener hijos? Imposible, Víctor. Imposible que no quisiera tener hijos. O sea, esa idea de que yo decido si quiero tener hijos, eso, Víctor, perdóname, viene hace 100 años, 150 años. Y los nobles era una obligación. Era una obligación tener hijos. Y ellos estaban así formados, ¿no? Es imposible, te lo digo así, categórico, imposible que pasara eso por la formación cultural que tenían ellos, ¿no? Es como que alguien diga, ¿no? ¿Y qué pasa si yo no quiero salir con ropa a la calle? Y a partir de ahora voy a salir sin ropa. Porque es mi libertad, es mi derecho. Totalmente calatito. ¿Cómo te van a tildar la sociedad? De loco, de pervertido. Y vas a pagar la consecuencia. Pero dirás, pero profe, es mi derecho. Sí, pero es que existen normas, leyes y costumbres. Por tener hijos también es así. Listo, Ángela. Sí, pasa eso, vuelvo a insistir, vuelvo a insistir. Pasa eso, pero tiene que ver con los días. Sí. Es probable que si tu padre siguiera insistiendo, tu papá y tu mamá tendrían un hijo varón. ¿Ya? Listo, voy a seguir con la PPT. ¿Ya? Oh, pero qué chévere que tu papá tenga cuatro mujercitas, ¿ah? Aunque te parezca mentira, yo que he tenido, disculpe que tome este lapso, que he tenido a una edad mayor mi hija, mi única hija, ya, yo fui papá a los 38 por decisión propia, ¿no? O sea, obviamente decisión propia por mi lado y decisión propia por el lado de la madre de mi hija, ¿no? A los 38 tuve mi hija, porque yo me sentía a esa edad recién preparado. Y viene el egoísmo, ¿no? Pero no, eso no era mi comentario era que yo quería tener una hija. O sea, aunque te parezca mentira, yo no quería tener hijo. O sea, si venía un hijo, genial, ¿no? Lo iba a ver, lo iba a amar, obviamente, era mi hijo. Pero yo quería, no soy creyente, pero si se pudiera decir, rezaba, como se dice, ¿no? Pero no lo hacía, tener una hija. Y yo contento. Y contrariamente a lo que creen muchos, yo considero que tener una hija, la crianza es mucho menos complicada que tener un hijo. Muchos creen muchos dicen esto, ¿no? Tener un hijo varón es más fácil criar que una hija. No, yo creo que es al revés. Debe ser por la edad que tengo, ¿no? Debe ser por la edad, ¿ya? Pero sí, yo brinqué un pie cuando el médico en la ecografía dijo, es mujer. Yo feliz. Olvídate, tener macho, hasta ahorita soy feliz, ¿no? A ver, las cruzadas. 8 cruzadas. 8 cruzadas, ¿ya? La primera fue la única cruzada que recupera Jerusalén. En la primera cruzada, los caballeros cruzados, donde no va ni un solo rey, todos son nobles, señores segundones, la mayoría, es la única donde se recupera Jerusalén. Y se recupera Jerusalén porque también los musulmanes que habían tomado Jerusalén hace un tiempo estaban en lucha constante entre ellos. ¿No? Recuerden ustedes cuando hablamos algo de musulmanes, le dije que el Islam
como religión nace en Arabia Saudita, nace en Arabia, y que los fundadores de esa religión son los árabes, pero que no todos los musulmanes luego serán árabes. Luego eran musulmanes que son turcos, musulmanes que son persas, musulmanes que son africanos. Entonces comienzan guerras entre ellos, ¿no? Que por qué tú mandas, que yo lo fundé, que te habrás creído, que esta es mi religión, arranca, arranca nomás, que yo soy más poderoso, y comienza la guerra entre ellos. Entonces cuando se dan las cruzadas, cuando se inicia la cruzada, la primera cruzada, los musulmanes estaban en conflictos entre ellos. Y esto hizo que al momento de tener que defender Jerusalén, que para los musulmanes también es una ciudad sagrada, para la cristiandad Jerusalén es una ciudad sagrada porque Cristo vivió ahí. Y ahí está la tumba de Cristo, ¿no? Eh, para los musulmanes, Jerusalén es una ciudad sagrada porque a pocas cuadras donde se encuentra la tumba de Jesús, Mahoma muere y Mahoma va al cielo muerto y se construye una mezquita. Mezquitas son los templos musulmanes, la mezquita de la roca se llama eso. No lo confundamos con la piedra negra. La piedra negra se encuentra en Arabia y está dentro del templo llamado Kaaba. Y la piedra negra es un objeto que supuestamente libera de pecados a los hombres y a las mujeres. Obvio. Mientras que la mezquita de la roca está en Jerusalén. Y se llama así porque sobre una roca, no piedra, roca, que es más grande, sobre una roca muere Mahoma en los brazos de su sexta esposa. ¿Ya? Muere Mahoma y Dios se lo lleva al cielo. Alá se lo lleva al cielo. Entonces, sobre esa roca se construye una mezquita. Entonces Jerusalén también es un lugar sagrado para los musulmanes. Y también es un lugar sagrado para los judíos porque los judíos, ellos aseguran que Jerusalén fue construido por David, ¿no? Ellos construyeron Jerusalén, entonces Jerusalén les pertenece. Es más, ahí está el templo de Salomón, ¿no? El famoso muro de los lamentos, es lo único que quedó del templo de Salomón luego que este fuera destruido, ¿ya? Jerusalén es sagrada para las tres religiones. Por eso que hasta el día de hoy, Jerusalén, que está dentro de Israel, el país llamado Israel, que es de judíos, Jerusalén, por decreto de la ONU, no le pertenece, está bajo la protección de la ONU. ¿No? O sea, está dentro de Israel, pero no es de Israel. Porque de ser de Israel sería Jerusalén únicamente los judíos. Y para evitar conflictos con las otras dos religiones, para ser sincero, para evitar conflictos con los musulmanes, Jerusalén tiene un estatus especial, hoy por hoy, un estatus especial. Por eso que se armó tanto escándalo cuando Donald Trump colocó su embajada de Estados Unidos en Israel, en Jerusalén, como reconociendo que Jerusalén le pertenece a los israelíes, ¿no? Y eso se armó todo un escándalo. Pero bueno, eso sí es otro punto. Entonces, la primera cruzada, donde no hay reyes, dirigida por Godofredo de Bouillon, disque descendiente de Carlomagno, recuperan Jerusalén, uno, por la fuerza de estos militares, y dos, porque los musulmanes están en conflicto. Esta primera cruzada tuvo dos etapas. Una primera etapa llamada la Cruzada Popular, donde van a ir puros campesinos, una desgracia, pues a todos los mataron, y la Cruzada Señorial, donde van a ir señores feudales y señores segundones, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan a Jerusalén, ellos recuperan Jerusalén porque es el pretexto, pero no quieren quedarse en Jerusalén, ellos quieren hacer lo que fueron, tomar tierras, ¿no? Y van y toman tierras y Jerusalén queda muy poco poblada por católicos. Por eso que se da una segunda cruzada. La segunda cruzada, donde se iba un rey, Luis VII el monje de Francia, va para ver cómo está Jerusalén y para ver por qué Jerusalén no tiene la población católica que debería tener para protegerla y evitar que los musulmanes la recuperen. Y es que en realidad pues no tiene la población, la gente no se está quedando en Jerusalén por la sencilla razón de que la gente no fue por Jerusalén, la gente fue por tierras. Y todos van a Jerusalén, recuperamos y nos largamos a nuestra tierra, ¿no? Entonces, lo que tanto temía Luis VII el monje se hace realidad. Entre la segunda y tercera cruzada, los musulmanes logran, en base a guerras, unificarse. El gran unificador de los musulmanes se llamó Saladino, al-Yahin Sadin. Saladino, él los unifica, él los mantiene controlados y él es el que recupera Jerusalén. Una vez que recupera Jerusalén, se va a dar la tercera cruzada. Ahí es donde
No sé si ustedes han visto la película Cruzadas con Orlando Bloom, un actor que se hizo famoso por El Señor de los Anillos, como el elfo Legolas, y se hizo famoso por Piratas del Caribe, ¿ya? Aunque al final ya no sale. Él hace una película sobre cruzadas, sobre la recuperación de los musulmanes en Jerusalén. Y ahí aparece el último rey cristiano de Jerusalén, porque en la primera cruzada, cuando recuperan Jerusalén, el que está a la cabeza de esa cruzada se llamó Godofredo de Bouillon, y cuando los cruzados recuperan Jerusalén, le quieren dar el título de rey de Jerusalén a Godofredo, y Godofredo no quiere. Godofredo considera que él está pagando una promesa a Dios. Muy religioso Godofredo. Y Godofredo dice, yo nunca podré coronarme de oro en el mismo lugar donde a mi Señor Jesucristo lo coronaron de espinas. Yo no quiero, no puedo ser el rey de Jerusalén. Yo solo seré el protector del Santo Sepulcro. Y fue muy bonito. Pero los cruzados querían un rey para Jerusalén, ¿no? Y es ahí donde eligen al hermano de Godofredo, a Balduino de Bouillon, y él será el primer rey cristiano en Jerusalén, el Balduino I. Y el último rey que pierde Jerusalén, bueno, él no lo pierde en realidad porque él muere antes, es Balduino IV, Balduino el leproso, que era un rey muy bueno, un buen guerrero. Este tipo cuando tenía 15 años derrotó militar, bueno, estratégicamente, militarmente a Saladino. Saladino le tenía mucho respeto. Saladino musulmán, Balduino católico, enemigos, Saladino quiere recuperar Jerusalén, Balduino lo está defendiendo y Balduino lo derrotó, muy niño, 15, 14 años más o menos, lo derrota. Y eso generó un odio y un respeto enorme de Saladino hacia Balduino. Y cuentan que se enteraron que él era leproso, que él tenía lepra, perdón, cuando él peleando con mayores en un entrenamiento, su maestro de esgrima, ya accidentalmente le corta el brazo, o sea, le hace un tajo, no muy grande, pero un tajo, ¿no? Un pequeño corte. Y el chico siguió peleando y no hizo ningún gesto de dolor. Entonces, el maestro de esgrima, mientras el maestro de esgrima estaba mirando, él estaba entrenando, el maestro de esgrima detuvo el entrenamiento y le dice, ¿no siente dolor mi rey? No, ¿por qué? Tienes un corte en el brazo. Y es ahí donde comenzaron a buscar a los médicos y se dieron cuenta que tenía lepra. ¿No? La lepra hace pues que las células vayan muriendo y una de las características es que no sientas dolor en partes del cuerpo. ¿No? Entonces Balduino al final muere de la lepra, ¿ya? Él muere de lepra, la defensa de Jerusalén es una desgracia y Saladino logra tomarse Jerusalén. Se arma la tercera cruzada, conocida como la Cruzada de los Tres Reyes, porque son tres reyes los que van a venir. Eh, Federico Barbarroja, de Inglaterra, perdón, del CIRC, de Germania, Ricardo Corazón de León, de Inglaterra, y Felipe II Augusto, de Francia. En el camino, Federico va a morir ahogado en un río. Llegan a Jerusalén Ricardo Corazón de León, de Inglaterra, y Felipe de Francia. Felipe abandona la cruzada y le deja todo el problema a Ricardo, ¿no? Ricardo al final se enfrentará a Saladino en más de una oportunidad. Saladino también respetará mucho a Ricardo. Ricardo se convierte en uno de los caballeros icónicos de las cruzadas, aunque cometió muchos crímenes, tanto así que hasta el día de hoy en Oriente se dice duérmete que viene Ricardo, ¿no? Y al final Ricardo se da cuenta pues de que nadie quiere quedarse en Jerusalén, así que él por las puras está que pelea por recuperar Jerusalén cuando va a hacer lo mismo, o sea, la va a recuperar y después de un tiempo todos se van a ir de Jerusalén porque ven a Jerusalén como un lugar de peregrinación, no para vivir, todos quieren sus tierras o quieren regresarse a Europa, entonces él dice, tremendo gasto que voy a hacer, ¿no? En dinero y en hombres, para que luego Jerusalén vuelva a caer tarde o temprano, porque la mentalidad de la gente no es quedarse en Jerusalén. Por eso que él hace un trato con Saladino, donde Jerusalén queda en poder de los musulmanes, pero se le permitía pues hacer peregrinaciones. Y Ricardo regresa a Inglaterra. La Cuarta Cruzada ya no es por Jerusalén. ¿Por qué? Porque los cruzados se han dado cuenta de algo, de que Oriente no solamente tiene tierras, tiene comercio. Y comercio a gran escala, la ruta de la seda y las especias. Y que ese comercio que tiene Oriente eh, hace que tengas productos que no tienes que sembrar. No, o sea, rompe con esa idea de autarquía feudal.
Entonces, la Cuarta Cruzada, los comerciantes italianos, que tocaremos más específicamente la próxima semana, los comerciantes italianos comienzan a establecer rutas comerciales para poder asegurarse esos productos, ¿no? La Cruzada de los Niños, que no es contada, como te das cuenta ahí, unos niños dicen que soñaron que Dios les dijo que ellos debían recuperar Jerusalén, y al final los chibolos se salen yendo a disque a recuperar Jerusalén, ¿no? Y terminan siendo esclavizados y prostituidos por los italianos, los hijos de Dios eran estos italianos. La Quinta Cruzada se van a África, buscando establecer nuevamente rutas comerciales con los árabes. La Sexta Cruzada, conocida como la Cruzada Diplomática, donde el rey que va a la cruzada está excomulgado, el Papa se molestó con él y lo excomulgó, ¿ya? Y él va y logra un nuevo tratado por el cual se permite que los católicos vayan a Jerusalén a peregrinar. Y la séptima y octava cruzada, dirigidas por el rey de Francia, Luis IX, conocido como el Santo, tú lo conoces como San Luis, ¿no? Ahí lo tienes. Entonces, las cruzadas, renace el comercio entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa, se impulsó el comercio, entonces lo veremos más detenidamente la próxima semana. El feudalismo se debilita, claro, porque muchos señores feudales mueren, porque ya no solamente es el feudalismo el único sistema económico de Europa, sino que ahora ha aparecido el capitalismo, porque ya no solamente la tierra es una fuente de riqueza, sino también una fuente de riqueza viene a ser el comercio y la moneda, ¿no? El poder de los reyes se fortaleció. Vamos con los reinos. Antes de entrar a los reinos, ¿ya? Algo rápido. Vamos a ver aquí. A ver. ¿Ves? En el caso de Joaquín dice que ellos son cuatro y estaban buscando una niña, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estoy en el chat, mirando el chat. ¿Nada? Listo, entonces pasamos a seguir, ¿no? ¿Verdad? Y nuestras compañeras que están en aula, que nos han confesado que son gemelas idénticas? Porque hay gemelas que no son idénticas. Sí, sí, Jesús. Es más, yo podría decirte que desde la cuarta, ya por comercio. Claro, la única que tuvo éxito es la primera, porque es la que recupera Jerusalén. La segunda la mantiene, pero al final de la segunda termina, ¿no? Ah, ya, Hayat, gracias. Gracias. Sí, porque te da en cuenta que, y esto ya es, qué hazañas. Bueno, lo que te he escrito, ¿no? Hace 3 años, olvídate, no, 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 sería una clase solamente de cruzadas y tenemos una clase que hacer de monarquías ahorita. No, pero ahí vamos a tocar nuevamente las cruzadas, ¿ah? Ahí vamos a tocar nuevamente las cruzadas. A ver. La dinastía Capeto. Esta es la dinastía francesa. Esta es Francia. Esta es Francia. ¿Ya? Estos son los famosos reyes capetos. Esta dinastía Capeto con la flor de lis. Esta se llama la flor de lis. ¿No? La dinastía Capeto es la dinastía que pone fin al dominio de los carolingios. Recapitulemos. Carlomagno fue emperador del reino franco. Sus nietos se matan por el poder y dividen, ¿no? Carlos el Calvo se queda con lo que hoy es Francia, Luis el Germánico se queda con lo que hoy es Alemania, que en ese tiempo se llamaba Germania, y Lotario se quedó con el norte de Italia, ¿ya? No pasaron un poquito más de 100 años y al final los reyes carolingios desaparecen tanto en Francia como en Germania, ¿no? Los de Italia desaparecieron muy rápido, la dinastía carolingia se extingue muy rápido, ¿no? Como carolingia, quiero decir, quedan los parientes. En este caso, Hugo Capeto era un duque que le da golpe de estado al último rey carolingio y pone fin a esa dinastía e inicia la dinastía Capeto, ¿no? Una dinastía que estaba hasta cierto punto emparentada con la carolingia. Luis VII el monje, él es el rey que va a la segunda cruzada, un hombre que fue criado, dice, para ser sacerdote. Casado 2 veces, y este dato no es un dato menor. ¿Por qué? Porque él primero se casa, lo casan, para ser sincero, porque tú sabes que en esa época los casaban, con una noble,
como te decía, no siempre la ley sálica se aplicaba. Con la noble, y no cualquier noble, con la duquesa Leonor de Aquitania. Una duquesa quiere decir que ella era dentro de los nobles, era una de las más poderosas. Porque el título noble más fuerte es el de duque. Después de eso, solamente reyes, ¿no? Él estaba casado con Leonor de Aquitania, pero Leonor de Aquitania era una mujer muy fuerte, una mujer muy decidida, una mujer de armas tomar, ¿no? En toda la extensión de la palabra, una mujer, ¿ya? Una mujer, que no ponía pretextos, no ponía peros, ella gobernaba su ducado, ella gobernaba su feudo, era una mujer muy fuerte, ¿no? Cosa que para la época y para el machismo de la época, las características de la época, y en especial para un Luis, que era rey y que había sido criado bajo la idea de ser monje o sacerdote, no le parecía, ¿no? Al final, Luis no le agradaba el poder que tenía su esposa, la influencia que tenía su esposa, y Luis decide divorciarse. Para poderte divorciar en esa época tenías que demostrar dos cosas. Una, que el matrimonio no se había consumado, y lo otro era que ella te había sido infiel, ¿no? La no consumación del matrimonio quiere decir que te casaste, fuiste a la luna de miel, pero no tuviste sexo con la mujer, no hiciste del amor, no llegaron a consumar el matrimonio. Recuerda que antes los matrimonios, las parejas no tenían relaciones antes del matrimonio, no había lo que se llama las relaciones extramatrimoniales, ¿no? O prematrimoniales, que es el término más adecuado, prematrimoniales, extra es cuando eres infiel, prematrimoniales, no había eso. Tanto es así que en la religión católica las relaciones prematrimoniales son un pecado gravísimo, se llama fornicación, está en los 10 mandamientos, y ni siquiera se te permite tener el comulgar, no puedes tomar la, la hostia, si es que las personas, ustedes no tan pequeños todavía, pero las personas han fornicado, se le dice, ¿no? Alguno dirá, profe, pero si la persona va, que va a estar diciendo, va y recibe la hostia, no, ¿cuál es el problema? Es que estarías cometiendo un segundo pecado, que sería la mentira. Y ambos pecados están penados en los 10 mandamientos. Por eso que en lugares que son muy creyentes, muy católicos, muy religiosos, ¿no? Te dicen, el niño que matricula al colegio, sí, está, los padres casados, no. Entonces, no, tienen que estar casados. ¿Por qué? Porque bajo las reglas muy tradicionales, ese niño ha nacido en pecado. O sea, sus padres han tenido relaciones sin estar casados. ¿Mm? Entonces, como Luis tenía años casado con Leonor, no podía decir que no había consumado el matrimonio. Entonces, lo que hace Luis es culpar a la mujer de infidelidad, cosa que no era cierta, ¿no? Y la culpa de infidelidad lo lleva a juicio. La palabra de un rey no es cuestionable, es así, lo que dice un rey así es porque es por Dios, aparte que Luis estaba muy bien amarrado con la Iglesia Católica, porque para que te divorcien, religiosamente hablando, tiene que venir la autorización del Papa. Pero ustedes recuerden que dice el cura al momento del matrimonio, lo que Dios unió ni el hombre podrá separar. La única forma de que haya divorcio por el plano religioso es que un papa sea el que dé la autorización. Eso está más difícil. Así que él se divorcia de Leonor. Ahora, este dato lo voy a utilizar más adelante, ¿eh? Así que no es un dato, profe, que chisme, no. Felipe II Augusto, hijo de Luis VII con otra esposa. Este hombre es el que participó en la Tercera Cruzada. Y él va a recuperar tierras que los reyes ingleses tenían en Francia. Ya te voy a explicar también eso. Él deja la Tercera Cruzada, abandona a Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, y le comienza a incitar al hermano de Ricardo, ya que Ricardo no tenía hijos varones, le comienza a incitar al hermano de Ricardo, miento, tenía un hijo pero era pequeño, para que él tomara el trono, el famoso Juan sin tierra, ¿no? Entonces Juan comienza, que había quedado como rey mientras Ricardo está en la cruzada, Juan comienza a tener actitudes medias soberbias, medias pedantes, ¿no? Algo que hace que Inglaterra se divida en dos, entre los que siguen a Juan y los que esperan que Ricardo regrese. En esa historia es donde aparece la leyenda del famoso Robin Hood, ¿no? El Robin Hood, el que le roba a los ricos, o sea, el que le roba a los amigos de Juan, para darle a los pobres campesinos que están esperando a Ricardo, ¿no? Al final Ricardo regresa, Ricardo pone orden, pero Ricardo muere en una batalla.
y Juan toma el trono. Juan va a guerra, Juan sin tierra va a guerra contra Felipe y Felipe pues se pasea con Juan y le quita los territorios que los ingleses tenían en Francia. Ahorita te explico por qué los ingleses tenían territorios en Francia. Luis IX el Santo, ¿no? San Luis, el que te decía que fue a la séptima y octava cruzada, un hombre que todo respetaba, ¿ya? Él llega a las paces con Inglaterra, él firma un tratado que se llama el Tratado de París. Él muere de peste, un hombre bueno, pero bueno, olvídate, hasta cólera de este tipo, bueno. Tú le das de comer y le decían, señor, la comida está rica, y él decía, sí, está muy rica, yo no merezco comer comida rica, y agarraba y le echaba tierra a la comida, ¿no? Tú le ponías una cama y le dices, señor, las camas están cómodas, sí, yo no merezco dormir en cama cómoda, si mis hermanos duermen, y se tiraba al suelo. Así de este tipo, ¿no? O sea, no merecía nada, ¿no? Y al final no mereció la vida porque se salió muriendo, ¿no? Le dio peste. Felipe IV el Hermoso. ¿Ya? Él es el que inicia los estados generales. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicimos Revolución Francesa? Ya, él es. Él tiene conflicto con la iglesia porque él pasa por un momento de crisis muy grave, por eso que crea los estados generales. ¿Ya? Y en ese conflicto que él va a tener, él va a chocar con la Iglesia Católica, porque él decidió elevar impuestos a la iglesia dijo no, no quiero que haya impuestos, y Felipe se molestó, Felipe dijo, ah, ya, no me quieres que con impuestos, qué chévere, entonces dijo, ninguna riqueza de Francia pasa al Vaticano, un problemón, perdón, este, Felipe trata de negociar con el Papa, manda a un emisario, el emisario se le pasa la mano y mete preso al Papa, todo un problemón se armó ahí con Felipe. Y por último, Carlos IV, el último capeto, no deja heredero, varón, y es aquí donde se arma todo un problema, ¿no? No deja heredero varón, no era muy fértil que digamos, no tenía muchos hijos, y él es que con su muerte se inicia la famosa Guerra de los 100 Años. ¿Por qué? Ahorita vas a ver eso. La dinastía Plantagenet, ¿no? Los Plantagenet, esta es Inglaterra. Los Plantagenet son ingleses, ¿ya? Inglaterra. Los Plantagenet. A ver, te explico. Te explico de dónde comienza todo este enredo de guerras entre Inglaterra y Francia que desemboca en la Guerra de los 100 Años. Cortito. Hubo un bárbaro, un vikingo llamado Rolón, o Rolo. Y no era hermano de Ragnar. ¿Ya? Para aquellos que están pegados a la serie Vikingos, no era hermano de Ragnar. Rolo es 100 años después de Ragnar. Le llaman Rolo el Caminante o Rolo el Errante, así lo llamaban. Rolo el Caminante o Rolo el Errante porque decían que este tipo no había caballo que lo aguantara. ¿Ya? Eso es falso, pero es que era imponente verlo. Rolo o Rolón era un vikingo de más de 2 metros y pesaba más de 130 kilos. Entonces, por su tamaño y su contextura, ya te imaginarás, para la época era un gigante. O se llaman Rolo el Caminante o Rolo el Errante. Saqueaba, su sola presencia era imponente. ¿Ya? Y el rey de Francia, que en ese momento era un carolingio, Carlos, decide evitar tantos saqueos por parte de Rolo y le entrega tierras a Rolo. Dice, te entrego tierras, ¿ya? Te entrego tierras con la condición de que deje de saquear. Y al revés, una técnica muy romana, tú me protejas y que no permitas que más bárbaros saquen. O sea, tú quieres riqueza y yo te doy riqueza, te doy tierras, vuélvete un señor del reino de Francia, ¿ya? Y evita los saqueos. Y Rolo acepta. Como Rolo era vikingo, venía de la parte de norte de Europa, las tierras que le dan a Rolo le van a llamar las tierras de los hombres del norte. Normandía. Norte, man, hombres, normandos. Normandía, las tierras de los hombres del norte. Y esa es la famosa Normandía, que se encuentra en la parte norte de Francia. Ustedes recordarán, Segunda Guerra Mundial, el desembarco en Normandía. Y Rolo se vuelve duque de Normandía. Con el tiempo, un descendiente de Rolo, ¿ya? Que se llamaba el Diablo, Eduardo el Diablo creo que se llamaba, no me acuerdo bien el nombre ahorita, el Diablo, era un tipo, léate, que él era fanático de la guerra, vikingo, pues, ¿no? Ya era francés, descendiente de Rolo, duque de Normandía, pero le encantaba la guerra, le encantaba meter cuchillo. Es más, él iba a Oriente a pelear con musulmanes antes de que hubiera cruzadas, por eso te dije todo, para que te imagines cómo le encantaba la guerra a ese tipo, ¿ya? Y este hombre
por familiaridad, familia, era pariente del rey de Inglaterra de ese momento, del famoso Eduardo el Confesor, ¿ya? Y Eduardo a veces conversaba con el diablo que le decían, por ser tan sanguinario, y le decía, oh, diablito, ven, le decía, ¿por qué no paras tus guerras? ¿Cómo te encanta? Pero eres joven, te vas a morir muy joven. Y el diablo, muy pegado a los vikingos, decía ahí, el paraíso me esperará. Vive rápido y muere joven y tu cadáver será bello, decía. De él viene esa frase. Pero Eduardo, el confesor, que una persona mucho más mesurada, mucho más calmada, más inteligente, le decía, sí, pero tienes un problema, ¿cuál? No tienes hijos. Y el diablo le decía, sí, pues, clásico machismo, ¿no? Mi mujer no me sabe dar hijos varones, me da puras hijas. Le dice, y si tú te mueres, ¿quién se queda con tu ducado? Porque las leyes que dio el rey de Inglaterra, de Francia, al momento que le entregó el ducado a Rollo, es que solamente los varones gobernarían. Tú no tienes hijos. ¿Quieres entregar a tu hermano? ¿Mm? Y el diablo le dice, mira, sí tengo un hijo. ¿Ah, sí? Dice, sí, pero no tengo un hijo con mi esposa. Tengo un hijo con otra noble. ¿No? Entonces, y el otro le dice, mira, hay dos cosas. O una de dos. O tú dejas de pelear y gobiernas bien tu ducado, o sigues peleando y reconoces a tu hijo, a tu bastardo. Lo reconoces. Y el diablo le decía, que tú no entiendes, que es mi hijo con otra mujer. ¿Cómo crees que lo voy a reconocer? ¿Qué crees que me hace mi esposa? Y Eduardo se reía, le decía, no lo puedo creer. Mide cerca de 2 metros. Conozco musulmanes que solo mencionar tu nombre se defecan y se orinan encima. Reyes enteros darían la mitad de su reino por solo el, el honor de que tú los entrenes para pelear o que tú pelees a su lado. ¿Y le tienes miedo a tu mujer que no despega la cabeza de 1,50 m del suelo? Y el diablo se reía y le decía, es mi mujer. La chata pega duro, pero ¿qué quieres que haga? Ajá, se reía. Pero al final el diablo le gustaba la guerra, pues. Y el diablo sigue el consejo del rey de Inglaterra, ¿no? Y nombra heredero a su hijo. Un día antes dice la guerra, todos estaban los ejércitos formados, todos. La mujer estaba en el castillo mirando lo que su esposo iba y él dice, Anto, todos, mis vasallos. Y todos estaban ahí, ¿no? Los que van conmigo y los que no, reúnanse. Y como que el esposo sospechó, ¿y este qué tiene? ¿No? Y ahí, para irse nada más, en un barril, sube al joven Guillermo, ¿no? William. Y le dice, este es mi hijo. La mujer lo quería bajar corriendo de la torre para matarlo, pero no podía. Este es mi hijo. Si yo no regreso de batalla, él es el heredero al título de duque de Normandía. Yo lo reconozco legalmente como heredero directo de mi título. Y hablamos y se fue a la guerra. Y nunca regresó. ¿Ya? Obviamente murió en la guerra o ya no quiso regresar porque sabía que la mujer lo quería colgar. Entonces ingresa Guillermo de Normandía, famoso Guillermo de Normandía, que inicialmente lo conocían como Guillermo el Bastardo, ¿no? Cosa que nadie se atrevía a decírselo en su cara, porque Guillermo medía más de 1,90 m, ¿no? Y era un hombre muy gordo, o sea, un hombre muy corpulento y muy ventrudo, tenía una panza, una guatita chelera, pero un hombre muy fuerte, muy fuerte, ¿ya? Muchos consideran que de Guillermo el Conquistador, disculpen este paréntesis, algunos me entenderán, otros ni me van a entender, ¿ya? Aquellos que vieron la serie Juego de Tronos, muchos consideran que este Guillermo el Conquistador es en quien se basa el autor de estas obras para hacer a Robert Baratheon, que es el rey, ese que antes había sido alto, que agarraba un mazo, ¿no? Y que después termina gordo, ya muchos consideran que es de esta figura histórica, Guillermo el Conquistador, que él toma esta imagen. Paréntesis cerrado. Guillermo se vuelve duque, pero siempre esta idea era medio era bastardo y todo lo demás. Y él le pide la mano a una noble, ¿no? Es muy interesante porque él manda una carta diciéndole al papá de esta chica, quiero casarme con su hija, soy Guillermo de Normandía, duque de Normandía, que no es poca cosa. Y la carta llega con un emisario y se lo dan al rey, al noble, el noble lo lee, está la hija presente y la hija pues se ríe y dice, yo nunca me casaré con este bastardo, por más duque que sea, ¿no? Me casaré con este bastardo, así, olvídate, con desprecio, y todos se ríen. Y el mensajero que estaba ahí se para, ok,
porque estaba rodeado delante de este noble. Y el noble le dice, tú no te puedes parar delante de mí así, sin que yo te autorice. Y el tipo se quita la capucha y le dice, yo sí puedo porque soy un duque. Que era el mismo Guillermo había ido a dejar la carta. Y mira a la chica y le dice, así que bastardo, ¿no? Todos se quedan helados, no pensaban que Guillermo había llegado. ¿Se imaginan una bestia de metro, 2 metros que se levantó? Y Guillermo cogió así, por sorpresa a todos, agarra a la chica, que la chica pues, medía metro 40 y tanto, 30 kilos con la ropa mojada, y la cargó con una sola mano y se la llevó a los cuartos. Los agarró frío todos, y todos salieron pues a querer matar a Guillermo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y se escuchaban unos gritos adentro del cuarto. Y pensaban que Guillermo estaba deshonrando a la chica, ¿no? Ya te imaginas, la estaba violando. Y cuando logra romper la puerta, lo encuentran a Guillermo sentado en la cama, sentado, imagínate Guillermo sentado, con la chica boca abajo cruzada sobre sus piernas. Y él que le daba de nalgadas, como niñita malcriada, sí, le está dando de nalgadas para que aprenda a respetar a Guillermo y un duque. Y todo, no la estaba deshonrando, no la estaba violando, sino que la estaba, pues, diríamos, con palabras antiguas, la estaba corrigiendo. Yo diría, obviamente, eso no sería dable, ¿no? Y todos le ponen espada al cuello, ¿no? Por lo que estaba haciendo Guillermo, porque de todos modos la estaba deshonrando, no la estaba violando, pero la estaba pegando. Y la chica se detiene y dice, alto, nadie toque a este hombre. Y todos, oye, ¿pero por qué no? Porque este va a ser mi esposo. Este sí es un hombre. Y se casó con él. Pero recuerda que se casan por cuestiones familiares y cuestiones de, de negocios, por así decirlo, ¿no? Pero Guillermo está enamorado de una campesina. Y la mamá de Guillermo le decía, Guillermo, no hagas eso, tu esposa, que es una noble, otra es una campesina, mira hijito, le dice. Y uno entiende que los hombres tengan amantes, pero tú ya te has agarrado, pues, camote con esta chica, ya a cada rato con la misma. Y el Guillermo, no, que mamá, que esto y lo otro. Hasta que Guillermo, pues, seguía enamorado de esta chica y la mamá hizo, pues, lo que una madre de esa época haría, mandó a matar a la chica. Guillermo sigue siendo duque, ¿ya? Pero su tío, el primo de su papá, el rey Eduardo, muere. Y según Guillermo, el rey de Inglaterra, le había prometido a él que él sería el rey de Inglaterra, que el duque de Normandía, el duque francés, sería rey de Inglaterra. Pero al final, el, la reunión de antiguos, de sacerdotes, de ancianos ingleses, le nombra como heredero a Harold, un danés, ¿no? Un rey de otro lugar. Y eso le molesta a Guillermo, que según Guillermo, a él le prometieron el trono inglés. Su tío se lo prometió y no lo están cumpliendo. Así que Guillermo une sus fuerzas, su ejército, cruza el Canal de la Mancha y ataca a Harold. Es ahí donde Guillermo hace un alarde de deficiencia militar, donde él se enfrenta a este ejército danés de vikingos, también como él, y los derrota, ¿no? En la batalla Hastings, él derrota a Harold, ¿no? Y ahí es donde él se gana el sobrenombre de Guillermo el Conquistador, porque él conquista Inglaterra. Y acá viene un problema, el duque de Francia se convierte en rey de Inglaterra. Entonces, lo que hace Guillermo es dejar su título de duque y se lo da a su hermano, y él se queda como rey de Inglaterra. Pero por familia, los reyes ingleses tienen parientes franceses y por lo tanto los reyes ingleses tienen propiedad sobre territorio francés, cosa que a los reyes de Francia no le agradaba, que uno de sus súbditos se haya vuelto rey y que ahora este súbdito tenga territorios en Francia siendo rey de Inglaterra. Y se mandaba unos cuchillos impresionantes, ¿no? Siempre el rey de Francia le decía, ¿cómo está mi súbdito? Y eso le molestaba a Guillermo como no tienes idea, ¿no? Al final Guillermo muere, el caballo le pasa por encima, le parte la espalda, en una guerra que tuvo con uno de sus hijos, muere, hay una serie de reyes que vienen después de él, hasta que viene su nieto, ¿no? Enrique II de Plantagenet, porque su padre era Godofredo de Plantagenet y su madre era la hija de Guillermo. Entonces viene este hombre y cambia la dinastía de Normandía, que era la dinastía que gobernaba Inglaterra desde Guillermo, por la dinastía Plantagenet. Y el problema es que Enrique, por ser nieto de Guillermo, tiene derechos sobre los territorios de Normandía en Francia. Entonces Enrique tenía territorios en Francia, siendo rey de Inglaterra. Cosa, vuelvo a insistir, que no le agradaba a los reyes franceses. Y la cosa se pone más complicada cuando el rey
el monje, ¿te acuerdas el de Francia, el monje? Se divorcia de Leonor de Aquitania. Y se divorcia humillándola, acusándola de serle infiel. Y Enrique se casa con Leonor, ¿no? Y al casarse Enrique con Leonor, Enrique, uno, le limpia el nombre, porque Leonor siempre pasaba como el infiel. Entonces, cuando Enrique dice, me caso con Leonor, señor, pero es infiel, yo soy un rey. Y yo digo que esa mujer es honorable, que esa mujer es decente y respetuosa. Y es mi palabra la cual nunca debe ser cuestionada. Entonces, lo que un rey manchó, otro rey limpia. Y Leonor, venganza de Leonor, ¿no? Le entrega su ducado a Enrique. Entonces, imagínate, un reino se divide en 4 ducados. Enrique, por herencia del abuelo, era duque de Normandía. Y por herencia ahora de la esposa, también tiene Aquitania. O sea, la mitad de Francia le pertenece al rey de Inglaterra. Es un problemón lo que se han metido estos dos. ¿Mm? Y ahí viene el hijo de Leonor y de Enrique, Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra y señor de Aquitania y de Normandía, ¿no? Felipe II Augusto, el que va a la cruzada con él y que lo abandona, le reventaba que él tuviera tantos territorios. ¿Mm? Al final, Felipe incita al hermano, a él, a Juan Sin Tierra, para que le quite el trono a Ricardo. Ricardo regresa de las cruzadas, pone orden. Ricardo muere de un flechazo, ¿no? Eh, Juan entra en guerra con Felipe. Felipe II Augusto de Francia lo derrota, le quita las tierras. A Juan le llamaban sin tierra porque el papá nunca le dejó ninguna herencia, o sea, Enrique II nunca le dejó ninguna herencia, ¿no? Y al final, Juan, como cometió este error y pierde Aquitania y pierde Normandía, ¿ya? Juan lo obligan los nobles a que firme la Carta Magna, que es un documento que le limita poderes al rey. ¿No? La Carta Magna le limita poderes al rey porque el rey había cometido errores que había llevado a perder Normandía y Aquitania. El hijo de Juan, Enrique III, firma la paz con Francia, con el rey Luis IX el Santo. Este, ah, eliminar la Carta Magna, carta que no pudo eliminar, al final tiene que firmar los estatutos de Oxford, que es peor. Eduardo I conquista Escocia, ese es el que tú ves en la película de William Wallace, Corazón Valiente. Eduardo II, un rey inepto, incapaz, anecdóticamente era homosexual, anecdóticamente, no tiene nada que ver su incapacidad y su ineptitud con su opción sexual, ¿no? Pero era inepto, se casó con una reina francesa, perdón, se casó con una princesa francesa, ¿ya? Con Isabel, se casa con ella. Con Isabel tiene un hijo, que es Eduardo III, e Isabel era hermana de Carlos IV, de Francia. Entonces, cuando Carlos IV muere y no deja heredero, Eduardo, que era sobrino del rey de Francia, dice, yo debo heredar el trono de Francia. ¿Por qué? Porque mi tío se ha muerto sin dejar heredero. Mi mamá es la princesa de Francia, hermana del rey muerto. Yo heredo el trono. Y es ahí donde comienza la famosa Guerra de los 100 años, cuando Francia no acepta el reclamo de Eduardo. La dinastía del Sacro Imperio Romano Germánico, que acá en Lima quisimos copiar algo así, y en lugar de tener águilas tenemos gallinazos en el escudo, ¿no? Que no es otra cosa pues que la fundación del CIRC, del Sacro Imperio Romano Germánico, desde Otón, aquí lo tienes, ¿no? Desde Otón. Otón es el primero que funda esta dinastía. Otón I funda la dinastía, ¿no? A él lo nombra el Papa emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Tienes la dinastía Sajonia, luego tienes la Franconia, que es la que va a tener problemas con la Iglesia Católica, la que quería investiduras, ¿ya? Y esta dinastía Franconia también está en la época de las cruzadas, ¿no? Luego viene la Hohenstaufen, que se llama dinastía Hohenstaufen, o Suava, aquí es donde tienes a Federico, el que va a la tercera cruzada y muere, ¿ya? Luego hay un interregno, es decir, no hay un rey. En la dinastía Hohenstaufen también está Federico II, el que va a la sexta cruzada. Y luego viene la dinastía Habsburgo, que es la que tenemos con Carlos IV, que da una ley por la cual los emperadores del CIRC se vuelven emperadores por voto, no por herencia, por voto. 7 príncipes deben votar por el emperador. Por eso es que un descendiente de Carlos IV, el famoso Carlos V, puede ser emperador del CIRC y rey de España al mismo tiempo. Es el conflicto que habrá en esta iglesia, que no lo tocaremos hoy detenidamente porque el tema es larguísimo. Y acá está la famosa Guerra de los 100 años, ¿no? Que enfrenta a Eduardo III de Inglaterra con Felipe VI, el que es nombrado rey de, de Inglaterra, de Francia, perdón.
Felipe VI Valois, ¿no? Ahí está el antecedente, que ya he hablado sobre Eduardo, y acá están las causas de la guerra, ¿no? Es una guerra que dura más de 100 años, es una guerra que no son 100 años completos, son 114, pero no son completos, o sea, pelean un año, dejan de pelear varios, ¿no? Encima está la peste negra en medio. Inglaterra estaba ganando esta guerra y al final la termina perdiendo. Tiene un rey totalmente incompetente al final de la guerra, que termina perdiendo la guerra, ¿no? Francia no cae. Es más, Francia es levantada la moral por la presencia de Juana de Arco, ¿ya? Aquí está, los años de guerra, ¿no? Y al final, como te digo, Inglaterra pierde una guerra que la tenía ganada, 100 años de inversión, y esto lo lleva a esto, a la guerra de las dos rosas, una guerra civil dentro de Inglaterra, ¿m? Donde la casa Lancaster, la Rosa Roja, se enfrenta a la casa York. La Lancaster fue la que estuvo peleando la guerra, ¿ya? Y fue la que pierde. Entonces los York reclaman a los Lancaster como perdiste una guerra hecha. Guerra de dos rosas. Al final, esta guerra, ¿ya? Esta guerra termina cuando aparece una tercera casa, la casa Tudor. La casa Tudor es la casa de la Rosa Negra. Y esta casa de la Rosa Negra hace que las dos casas terminen uniéndose, él las une y cambia su color de rosa de negra a roja y blanca. Esa es la casa Tudor. Que luego tenemos al famoso Enrique Tudor. Es un verdadero, se han quedado con eso. Las claves y ya nos vamos. Esta es. A ver, las cruzadas se dieron inicio en el concilio de Clermont. La cruzada de los tres, y yo dale con ponerle 7 alternativas acá. La cruzada de los tres reyes es la tercera, pues, ¿no? La tercera. Rey de la última cruzada, Luis IX, de Francia, el santo. La cruzada tuvieron como pretexto, sería rescatar los lugares santos, ¿no? El Santo Sepulcro, ¿no? La tumba de Jesús. Los papas de Roma promovieron las cruzadas principalmente por la clave, principalmente es esto, su afán de autoridad sobre la iglesia ortodoxa griega. También lo he explicado. La política de Felipe IV el Hermoso en Francia se caracterizó por afianzar su autoridad, por eso que él se enfrenta a la iglesia y por eso que también crea los estados generales. La quería de las investiduras significó, es el enfrentamiento entre el Papa y el emperador del circo, acuérdense de eso. La sumisión de la Iglesia Católica al poder temporal, la rivalidad entre el poder temporal y el poder espiritual. ¿Quién es el poder temporal? El poder de este tiempo, o sea, el rey. A ese se le llama poder temporal. ¿Quién es el poder espiritual? El poder del Papa. Es el primer documento que limita autoridad a la Carta Magna, pues el que le hacen firmar a Juan Sin Tierra. Señale cuál no es una causa de la guerra de los 100 años, la lucha entre los Lancaster y los York. Esto sería una consecuencia, porque esto es la guerra de las dos rosas que viene después. Señale cuál no es una consecuencia de la guerra de los 100 años. No es una consecuencia, sí. Ayudó al establecer la idea de pertenencia a una nación. Esto. Inglaterra no tiene una monarquía absoluta. Esas son las claves. Clave 1A, 2C, 3D, 4C, 5A, 6D, 7B, 8D, 9D y 10C. A su práctica, por favor. De hecho, es un tema larguísimo el de hoy, ¿no? Más de datos, más de cuestiones de reyes, ¿no? Pero que hay más o menos viendo cuáles fueron las causas de esas guerras y esos odios que tuvieron Francia e Inglaterra. Listo, Hayet. ¿Ya? Espero no haber generado problemas con los hermanos que son mellizos o gemelos. ¿Ah? Ya, nada, Nayet, ¿no? Cuídense, cuídense bastante. Que tengan un buen inicio de semana. Listo, José. Que tengan buen inicio de semana. Ahora, no, Víctor. Ya, Sore. Cuídate. Juan Jesús. Chao, Jesús. Listo, Joel. Listo, Milagros.
Bien, Josué. Nos vemos, Stephanie, la próxima semana. ¿Ya? Hasta la próxima semana. Cuídense bastante. Chao, Stephanie. Mm. Ya está está el PDF colocado, ¿ah? Está el PDF colocado. Cuídense bastante. Chao.